Carla de la agrupación Valles de Luz. Les voy a pedir por favor a todos los presentes que están conectados que pongan sus micrófonos en silencio, porque hoy día el tema es muy interesante. El tema de hoy día es una huerta, un tesoro, que viene muy bien para nuestros tiempos, en que muchas personas tenemos más tiempo en nuestras casas, podemos experimentar con los pequeños cultivos, con algunas cosas, y más de algunos ya han emprendido alguna cosa similar, así que el tema de hoy día viene muy, muy bien. Antes de empezar, quiero por supuesto presentar a la persona que estará a cargo hoy día de esta exposición. Ella es Lilian Barriento Espinosa, tiene un vasto currículum, ya me voy a demorar un poquito en leerlo porque creo que vale la pena, en algunas cosas por supuesto. Primero que nada, No, por favor, no quiero. decir que ella es ingeniero agrónomo de la Universidad de Concepción. Es una persona de mucha experiencia y dilatada trayectoria en programas de desarrollo comunitario, capacitando a docentes, capacitando en producción orgánica y sustentabilidad, en agroecología, en producción de abonos orgánicos, en conservación y preservación de los alimentos, asesorando programas de apoyo a la producción familiar para el autoconsumo. Ha sido directora de la Escuela Culinaria de Melipeuco, desarrollando el proyecto de Artes y Oficios, relatora de cursos de gastronomía mapuche, participa en México como parte de un equipo instructor de campo en el encuentro latinoamericano de la agricultura biointensiva frente al cambio climático. Ha capacitado e implementado huertos urbanos, cultivo y usos de plantas medicinales, cultivos orgánicos, agroecología y preparación de alimentos saludables. Es diplomada de agroecología de la Universidad Católica de Temuco. Y desde el año 87 a la fecha es cogestora y coordinadora de capacitación del proyecto Centro de Aprendizaje Mongeliche Mapu y de su unidad demostrativa agroecológica. Es un proyecto de acción social de la comunidad Bahá'í de Chile y asociado a la Escuela Básica Particular FEICI. Este es un proyecto de investigación de una propuesta de desarrollo campesino y sustentable para la familia campesina mapuche en la región de la Araucanía. También ha estado en Costa Rica conociendo proyectos educativos, ecológicos, liderazgo ambiental, salud comunitaria, producción de hortalizas orgánicas y comercialización de productos orgánicos. Ha conocido además el desarrollo campesino y conservación de suelos en su visita de distintas instituciones y organizaciones campesinas de las regiones de Cusco y Cajamarca en Perú. Y se ha capacitado en innumerables ocasiones destacando el curso ABC de la agricultura orgánica, la agricultura biointensiva frente al cambio climático, taller internacional de permacultura y semillas orgánicas, agricultura biointensiva y muchos cursos más que ha tenido. Es parte de tratamos de resumir algo del vasto currículum y para también relatar la vasta experiencia de Lilian, y ella hoy día entonces nos va a exponer sobre una huerta, un tesoro, así que esperamos que aprovechemos sus conocimientos. Así que bien, Lilian, muy bienvenida a esta jornada. Sí. Oye, casi me sonrojo con que me presenten leyendo lo que he hecho, lo que no he hecho. Alcanzó a ver a Pablo. Un gusto saludarte, Pablo. No, un gusto estar acá. Tristemente, como estoy compartiendo la pantalla, no veo el rostro de cada uno. Me encantaría verlo porque en realidad las conexiones personales, humanas, es lo más importante, ¿no? Así que muy agradecido de los amigos que me invitaron con anticipación a participar en esta conversación de hoy día. Y en realidad es bastante desafiante, porque conversar sobre huerta es un tremendo tema, es muy amplio, y más aún en forma virtual tampoco es mucho lo que uno puede hacer, ¿ya? Pero asumo este desafío como una primera conversación, y cuando termine la pandemia, muy bienvenidos todos y cada uno, desde Futaleufú a San Vicente, porque hay un amigo ahí de Futaleufú, ya al Centro Agroecológico Moñelechi Mapu. Varios de ustedes ya han estado, y entonces el conversar sobre una huerta, un tesoro. ¿Por qué ese nombre? Porque especialmente ahora en pandemia
se ha abierto nuestra sensibilidad a mirar lo que tenemos y lo que siempre hemos sido, ¿ah? A valorar el tener alimentos cercanos, alimentos de buena calidad, en forma cercana, al valorar tener una planta, incluso en un macetero para las personas que viven en la ciudad, es todo un reencantarnos con todo esto, ¿no es cierto? Por necesidades emocionales, necesidades físicas, de alimentarse, por muchos aspectos, ¿ya? Entonces, quien tiene una huerta, tiene un tesoro. Escuché esa frase de no sé quién en este contexto de pandemia y me encantó, ¿ah? Porque creo que refleja muy bien, ¿ya? Vamos a ver si... no, ¿ven toda la frase completa? ¿O se les tapa con la... ¿Sí? Ya. Algo que les faltó y pensé cuando escuchaba a Roberto ese largo relato en mi currículum, yo lo envié porque Mónica me dijo, hay que mandar el currículum a Roberto, él lo va a presentar, lo envié por eso, pero en realidad al escuchar mi currículum, falta una parte ahí que uno siempre lo debiera exponer en un Como un currículum. aprendizaje, una madurez. No, en mi caso es decir que soy hija de campesino, hija de huertero, O sea, hija de y agricultor. sinceramente, desde el Esa punto de vista parte es mío, muy eso es importante. muy valorable y es para... ¿Ya? Entonces la primera parte de lo que les voy a compartir, lo que nadie me dijo es hasta aquí, ¿cuántos minutos, Roberto? ¿Cuánto tiempo? Nosotros estamos aproximadamente una hora tienes. Y después entramos a preguntas y consultas también. No, mi idea es conversar mucho menos para que podamos interactuar. Entonces, la primera parte voy a contarles un poco por qué estoy involucrada con estos temas de la agricultura. Entonces, en una cita desde el año 93, que dice aprender a aplicar las enseñanzas para, yo no veo todas las frases porque aquí se me tapa con las caritas, ¿ya? Pero a lo mejor Roberto tú la puedes leer. Okay. Aprender a aplicar las enseñanzas para conseguir un progreso podría considerarse como la definición misma de lo que es desarrollo social y económico Bahá'í. Entonces nosotros hace 33 años, junto con mi marido, con Gerardo, nos preguntábamos, y más aún por mi formación como agrónomo, y aunque uno estudie en una buena universidad, toda nuestra preparación técnica o la visión que tenemos de la agricultura hoy día es en base a productos químicos, y así nos preparan y así con una base científica fuerte, pero es solamente pensando en aplicar productos químicos o insumos externos. Entonces, hace 33 años nos preguntábamos si es posible hacer una agricultura como hoy día, como se conoce, ¿ya? Eso tiene futuro para la humanidad. Es posible producir alimentos de buena calidad en este contexto, en la que con los productos químicos se arrasa con la biodiversidad, se ensucian los mares, todas las vertientes, las aguas, etcétera, ¿ya? Eso es lo que nos preguntábamos hace 33 años, porque en nuestra mirada como Bahá'í, ¿no es cierto?, tenemos una mirada esperanzadora del futuro de la humanidad. Entonces hay una contradicción en la forma que hacemos agricultura, o como uno está preparada para hacer agricultura, y esta mirada esperanzadora del futuro. Entonces, en el sector rural de la comuna de Nueva Imperial ya estaba funcionando hace varios años ya la escuela, y ahí junto a la escuela se inicia este proyecto que es Centro de Aprendizaje Moñelés Chimapu, en la que nosotros nos propusimos investigar
probar o validar una forma de hacer agricultura que sea consistente y coherente con la mirada de sustentabilidad y bienestar para la humanidad. ¿Ya? Entonces el año 87 ya estaba la escuela, y junto a la escuela la institución, la Asamblea Nacional, disponía de media hectárea de suelo no agrícola. Todo esto, para los amigos que no conocen esta región, es en la comuna de Nueva Imperial, sector Rulo, en medio de las comunidades mapuche. Entonces aquí lo que aplicamos es este concepto de lo que hoy día ya está sistematizado y definido como agroecología, que es una agricultura más ligada al medio ambiente y más sensible socialmente, en la que no solamente está pensando en la productividad, en los niveles de producción, sino también que tenga esto coherencia con la cultura y con la racionalidad de los sistemas campesinos, ¿ya? Y eso es lo que hoy día entendemos como agroecología, ¿ya? Es decir, una mirada mucho más sistémica, mucho más coherente con las culturas locales. Entonces, cuando partimos, como les decía anteriormente, en el año 87, el terreno que se disponía era un terreno arenoso, muy lavado, muy sin vida, en la que la familia Painel, la dueña del terreno originalmente, un terreno que no le daba ningún uso. Entonces, en esa imagen donde se ven los bueyes, se ve que eso fue lo primero que se hizo: romper las champas de junquillo, para comenzar a crear suelo, comenzar a ver la forma de generar un sistema que sea sustentable. Al tercer año uno podría decir que había algo que crecía, algunas plantas lograban crecer, ¿ya? Y al tercer año además iniciamos otro proceso que está vinculado con interrelaciones sociales, en la que se inicia un proceso de trueque o intercambio con la comunidad, ¿ya? Esa es una imagen de hace unos 10 años, en el mismo lugar donde antes uno podía ver, estaban los bueyes, era como por ahí, ¿ya? Es decir, en un lugar que no crecía nada, ni pasto, ni hierbas en el verano, hemos demostrado que se puede hacer totalmente productivo, totalmente saludable y con productividad creciente. Es decir, cada año mejora más y más. Cada año hay menos incidencias de plaga, cada año todo el sistema se vigoriza. ¿Qué es lo interesante? Que acá utilizamos solo los insumos o todos los elementos que dispone cualquier familia campesina, ¿ya? ¿Por qué relato todo esto? Aunque no, la invitación es hablar de la huerta, una huerta, un tesoro, es para mostrar, digamos, la factibilidad o la importancia que tiene el producir en forma amigable con el medio ambiente. Y eso es posible, y esta es la base de nuestra experiencia de trabajar el tema de las huertas y los otros temas que vamos a conversar más adelante. Entonces, un sistema así está fundado básicamente en dos aspectos, y eso no importa el tamaño de lo que uno trabaje, ya sea un pequeño balcón para la gente en la ciudad, o un patio grande como el que tiene Mónica, por ejemplo, que es casi un fondo, ¿no es cierto?, y que tiene de todo, ¿ya? O sencillamente una parcela, un predio, todo en la naturaleza está fundado en estos dos partes. Más bien son tres partes, ¿ah? La biodiversidad, el reciclaje de nutrientes, y la tercera parte es la parte humana, que tiene que ver con la buena energía que uno le pone, el cariño. Odil recién me preguntaba si en San Vicente podría tener ruibarbo. Obvio, el ruibarbo se da muy bien en Patagonia, pero cuando uno le pone tanto cariño a lo que hace, logra transformar la realidad. Entonces se puede tener ruibarbo en Patagonia, o sea, en San Vicente.
Y vamos a hablar ahora un poquito de los conceptos de una huerta campesina en general, y uno puede extraer aspectos de esto, de la huerta campesina, extraerlo y llevarlo a lo que es una huerta chiquitita, más urbana, las distintas condiciones que pueda tener cualquier familia. Una huerta campesina en general son pequeñas, pero son muy diversas, y otro aspecto muy importante es que es parte de la belleza de la casa. La organización del espacio en la huerta es donde se nutre de belleza, de armonía, de flores, fragancia. ¡Oh, qué linda foto! ¿Ve? Esa es una huerta, esa es una foto de cuando habían niños en la escuela. Miren las caritas alegres y felices. ¿Ya? Entonces, si miramos, aparte de los rostros radiantes de esos niños, unos que se tapan y todo, pero ahí se ve un conjunto de plantas, ¿ya? Y como en esta otra imagen que hay adultos, pero que vemos en esa imagen un conjunto de plantas, es decir, una huerta siempre debe ser un reflejo, o debe ser tener como ejemplo a la madre naturaleza. Y en la naturaleza todo es diverso. Es parte de la soberbia del ser humano. Perdón. Pensé que alguien estaba haciendo una pregunta. No, entonces parte de la soberbia del ser humano de creer que uno puede controlar todos los factores, aislar todo y poner monocultivo. ¿Ya? Entonces en la naturaleza es diversa. Eso es una huerta para el autoconsumo. Entonces, ¿qué vemos en esa imagen? Ajo blandino, mentas, amapola, tucílago, puerros, ajos, acelga. Se fijan, flores, hierbas fragantes, absolutamente de todo, como si fuera una pequeña, un mini mundo, como es la naturaleza misma. Entonces, es un espacio diseñado para un huerto para el autoconsumo, es un espacio diseñado para el autoconsumo, valga la redundancia, para la soberanía alimentaria, y la soberanía alimentaria es un aspecto sumamente importante que tiene que ver con el derecho que tiene cada ser humano de alimentarse bien, pero no basta con nutrirse. Actualmente sabemos que tan importante como nutrirse es conservar lo que nos da identidad. ¿Ah? Y la identidad tiene que ver con nuestras historias, nuestras emociones, con nuestras vivencias familiar. No es casual que Odile, después de un par de frases, enseguida me preguntó por el ruibarbo, porque es parte de su cultura europea, ¿no es cierto?, de preparar ricas preparaciones con ruibarbo, porque el ruibarbo a nosotros nos llegó de Europa, ¿ya? Entonces, en la huerta uno puede disfrutar de esos aspectos identitarios, ¿ya? Entonces, cuando uno diseña una huerta, tiene que considerar todas estas variables: la estética, la visión holística de la naturaleza, que esté funcionando durante todo el año, y sobre todo que haya mucha diversidad. Y en esta cita de Abdul Baha, que Roberto amablemente va a leer. Pues todos los seres están enlazados como en una cadena, y la ayuda recíproca, la asistencia e interacción perteneciente a las propiedades de las cosas son causales de la existencia, el desarrollo y el crecimiento de los seres creados. Entonces, en esta cita claramente nos muestran estas interconexiones, estas relaciones en todo lo que está a nuestro alrededor, ¿ya? Y si hablamos en términos agronómicos, cuando uno cultiva una lechuga, no es que uno se preocupa solo de la lechuga, ¿ya?
la lechuga, sus raíces están interrelacionadas con múltiples, esta es una imagen sacada de internet, ¿no es cierto? Está todo relacionado con el todo. No hay ningún parte de la naturaleza que se pueda desconectar del resto, ¿ya? O sea, si tenemos un invernadero con tomates, si queremos que den lindos tomates, sí o sí necesita de los polinizadores, ¿no es cierto? Sí o sí necesitan del canto de las aves que no solamente llegan a cantarnos y alegrarnos, cuando llegan ahí al patio, al huerto o a la arboleda que tengamos. Además de cantarnos y alegrarnos, andan comiendo los insectos, es decir, ayudan al equilibrio ecológico de todas las plantas. Ya, y cuando uno obedece estas leyes naturales y todo esto que nos dice Abdul Baha, que está todo interconectado, eso es lo que uno diseña en su huerta, que estén todos los elementos presentes. Entonces no basta con pensar, quiero tener acelga, quiero tener perejil porque tiene harto fierro, harto calcio. Esa es una parte. Para que esa acelga, ese perejil funcione, tienen que estar todos los demás. Lo mismo en el suelo, está todo íntimamente relacionado para que se logre producir la nutrición de las plantas, que las raíces logren absorber los nutrientes, dependen de una infinidad de organismos vivos que viven en el suelo. Es más, hay cosas tan interesantes en todo esto, en la que se ha estudiado últimamente que un grupo de plantas funcionan como una comunidad. Si hay una planta vigorosa que tiene sus raíces muy profundas y logra llegar a las napas profundas del agua y absorber los nutrientes, trasladarlos, a través de las hifas de los hongos que están en el suelo, puede una planta trasladarle nutrientes a otra que está más distante y que pueda estar enferma o más débil. Es decir, las comunidades de las plantas también funcionan como un sistema de cooperación, colaboración y ayuda mutua. ¿Ya? No son organismos desconectados o que estén compitiendo solamente. Y en la asociación de cultivo, cuando nosotros mezclamos, ponemos mayor diversidad, aprovechamos mejor el espacio, las plantas no compiten por los nutrientes, hay mayor sinergia y también por lo mismo hay un mayor neutralizar malezas y el efecto de plagas y enfermedades, que es como que todo el mundo cuando quiere tener un huerto dice, ¿qué hago con los caracoles? ¿Qué hago con los bichos? ¿O qué hago cuando las plantas se enfermen? Aquí hay no es para hablar de esto, pero en internet pueden encontrar un montón de información sobre esto, en la que nos muestra este cuadro que hay plantas que se llevan muy bien con unas y no tan bien con otras. No quiere decir que se vayan a suprimir, pero sí tienen que ver con que algunas se llevan mejor que otras. Por ejemplo, un maíz, si ponemos una semilla de maíz, a todos nos gusta comer humitas, pastel de choclo en el verano, ¿no es cierto? Un maíz, si le ponemos al lado un poroto, el poroto va a aprovechar el mismo tallo del maíz para enredarse y subir a través de él y no quedar ahí en el suelo con la humedad. Pero, a su vez, el poroto es una planta leguminosa que tiene la capacidad de tomar nitrógeno del aire, fijarlo a través de microorganismos, dejarlo en el suelo, y la planta del maíz es una planta hambrienta de nitrógeno. Por lo tanto, se produce una total potenciación y una ayuda mutua, ¿ya? Entonces, se ayudan mutuamente, y más aún si uno va a la huerta y cosecha porotos y maíz, puede prepararse un rico poroto granado, ¿no es cierto? O un rico pastel de choclo con ensaladita de vainas verdes. Por ejemplo, ¿no? Para citar algún ejemplo. El otro aspecto tiene que ver con, estamos hablando de las interrelaciones,
En estas interrelaciones también tienen que ver con todo el contexto, con todo el entorno. Y siempre la sabiduría campesina, siempre las abuelas huerteras han indicado de que hay que sembrar con la luna, ¿ya? Y aquí en este esquema, que obviamente también lo saqué de internet, nos muestran por qué cambia todo. No es lo mismo, aunque uno siempre ponga las semillas en el suelo, lo riegue con agua y todo lo que está en el suelo, pero cómo influye la luna. Es tan sencillo como cuando tenemos luna nueva, no tiene tanta influencia frente a al poder de la gravedad de la Tierra, por lo tanto todos los flujos de la planta están más concentrados hacia la raíz. Y cuando la luna empieza a crecer, quiere decir que va aumentando su capacidad lumínica, por lo tanto tiene mayor poder de atracción. Tanto es así que cuando llegamos a luna llena, muchos de los flujos de la planta están concentrados en la parte aérea. Y después, cuando empieza a menguar, es decir, comienza a disminuir la luminosidad de la luna, comienzan a bajar los flujos hacia la raíz. Por lo tanto, el conocimiento acumulado por miles de años, el mundo campesino, los agricultores, cualquier abuela dice hay que hacer trasplantes en luna menguante. Obviamente una abuela no era capaz de describir qué pasa con la gravedad, qué es la luna, qué luz está reflejando y todo eso. Pero por observación y conocimiento acumulado, siempre eso se ha indicado. Nada más que ahora con la ciencia moderna podemos entender todos estos procesos. Y en el caso, el enfoque que tenemos nosotros en Moñelechi Mapu, este enfoque sistémico en la que está todo interrelacionado, no hay ningún componente de lo separado del resto, gallinas, conejos, las plantas, las verduras, y en nuestro caso hemos diseñado un sistema en la que las plantas y los productos del centro agroecológico los intercambiamos en la comunidad y a través de la comunidad lo cambiamos por guano, es decir, tenemos un sistema no monetario, ¿ya? Pero a su vez también gran parte de la producción de lo que ahí se produce, ¿ya? Va para la escuela. Ya entonces tenemos todo este sistema en que está todo interconectado. Y esta otra cita de Abdul Baha, no, ni he mirado cuánto tiempo llevo, disculpen, es fácil entusiasmar, pero Roberto como buen coordinador me vas a hacer seña y me vas a decir ya, está bueno, ya, por favor. Esta cita de Abdul Baha dice, miremos hacia la belleza en la diversidad, la belleza en la armonía y aprendamos la lección de la creación vegetal. Esta frase para mí es muy significativa porque nos muestra no solamente el cómo entender la naturaleza, el reino vegetal, sino cómo es un ejemplo de colaboración, interconexiones entre los seres humanos. ¿Ya? Entonces eso es un huerto. Alguien diría, no, eso es un caos, eso es un jardín, pero no, es un huerto, está lleno de verduras, lleno de plantas para cosechar, nada más que es muy diverso. En el mundo campesino en general no hay una separación entre lo que es la belleza, entre lo que es la nutrición y la medicina, está todo junto. Entonces el diseño de huerto que nosotros usamos es el diseño en la que se integran todos los aspectos. Es decir, una huerta no solamente tiene que ir verdura, ni las flores en un lugar y las verduras en otro lugar y los remedios en otro lugar. No funciona así la naturaleza. Todo está integrado. Ese era un diseño para espacios mínimos
Y por supuesto, la importancia de ser coherentes también tiene que ver con la reutilización de los desechos. Estas fotos no son plantas mías, sino son de Amelia, en la que se utiliza muchas las botas en el sur. Eduardo, que si es que está todavía por ahí, él sabe de eso. Allá en Futalufú siempre con botas por Bota todo. de goma todo el invierno. Y el verano igual. Verano igual. Y como todas las cosas, a poco andar, están rotas, no sirven como bota, pero eso no quiere decir que deban transformarse en basura. Uno las debe transformar en algo útil. ¿Ya? Entonces, esta cita, el Señor de la humanidad ha forjado este reino humano para que sea un jardín del Edén, un paraíso terrenal. El 87 nosotros partimos con eso, que era un peladero. Al 90 ya se notaba algo más. Y el 2010, imagínense, ahora ya han pasado hartos años, por lo tanto esto está mucho más productivo, ¿ya? Entonces otro mundo es posible. Y había otra parte que quería comentar, no sé si tengo más tiempo, Roberto. Sí, sí, no hay tiempo, no hay problema. Adelante. O tal vez alguien quiera hacer algún comentario, aporte para que no me dejen hablando sola. Todos, seguramente los que están aquí, yo no les veo los rostros a todos, pero tienen experiencia. Entre ellos mi partner Mónica, que es mi gran yunta con el tema de los chasquintos y cambio de plantas. Entonces, ¿algún comentario, aporte? ¿O no los autorizas, Roberto? Está autorizada por si acá, Lilia. ¿Algún No sé, comentario? con respecto a todo lo que tú hablaste, ya yo lo he escuchado porque llevamos tantos años visitándonos y compartiendo experiencias y aprendizaje con los mismos grupos que tú participas allá también, que van invitados. Y respecto a los Trasquintum, claro, es una actividad. Yo les he conversado a mis amigos queridos de la comunidad, perdón, sobre los intercambios que son sumamente interesantes, que tienen un trasfondo más que material, espiritual también, y que hay que vivenciarlo para poder encontrar las palabras y entenderlo, porque realmente es muy especial. En la cual participar en un trasquinto y intercambiar una semilla que se ha cuidado, que se ha producido, que ha dado fruto, es maravilloso. O sea, yo experiencias podría contar toda la noche, pero les voy a contar una que viví hace un tiempo atrás allá. Fue de que una señora del sur, no sé quién sería, no tenía con qué intercambiar. Entonces se puso en el puesto donde estaba yo, y yo todavía me quedaban plantas y cosas que había llevado de acá, y le había interesado una de esas plantas, pero ella no quería llevarse la planta gratuitamente. Y me acuerdo que ella me dijo, vamos a hacer un intercambio mirándonos los ojos, porque eso es muy especial, y me tomó las manos y me dijo, vamos a hacer un intercambio. Yo voy a escoger lo que yo le estaba ofreciendo ahí, pero como no se lo quería llevar así nomás, me tomó las manos, me miró los ojos y me dio una receta ancestral de generación de su familia, y eso fue una de las cosas que no sé, es muy emocionante tener que vivir eso, y nunca había experimentado ese tipo de trasquinto, porque uno es pasando y pasando, yo te entrego esto, a mí me interesa esto otro, pero cuando tú llegas a una necesidad de que necesitas algo, pero ¿qué hago yo para entregarte algo a ti? Eso a mí me caló el alma, o sea, me marcó muchísimo. Esa fue una de las experiencias que pude vivenciar allá en Rulo. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte hablando de huerta y todo esto? Yo, Lilian, Roberto, permiso. Hace algunos años estuve allá, tuve el privilegio de conocer la escuela.
tuve el privilegio de comer lo que se cosecha en esa huerta que hemos estado viendo en la foto y de conocer toda esta idea y de aprender muchísimas cosas también, porque yo todavía estaba con el concepto de los tablones para la huerta, ¿no? Ahí supe que eso lo trajeron los europeos y que había algo que era más natural y por lo tanto, desde cierto punto de vista, más invencible, ¿no? Algo que está desde que el mundo es mundo, que es esta forma de crecer las plantas con ese total intercambio, interdependencia, esa interconexión que nos acaba de mostrar Lilian. Yo creo que todo esto que hemos escuchado ahora son conceptos que por supuesto se pueden desglosar en muchas cosas, pero son conceptos fundamentales para la nueva forma de vida que estamos tratando de construir. Todas estas nuevas ideas que hay, que bueno, nosotros tenemos las enseñanzas, ¿verdad?, de nuestra fe, pero en realidad hay muchísima gente sin tener eso, pero que sí tiene el impulso, el deseo de lograr cambios y de lograr cambios justamente en este sentido. Eso de la soberanía alimentaria también es un concepto que no es común, pero que representa mucho, ¿verdad? Entonces, bueno, yo lo pasé muy bien, fui muy feliz, además fue el aniversario de Radio Bahá'í, 30 años, bailamos cuánto purrún se hizo, o sea, fue maravilloso realmente. Y me acuerdo que esa vez ahí en la huerta, en la misma que estaban en las fotos, donde hay flores y hay verduras y hay de todo, y me pareció maravilloso porque también es mucho menos trabajo de preparación, ¿ah? De estar dividiendo, que voy a plantar aquí, allá, no, o sea, más bien fijarse en la interacción de las plantas y naturalmente va a dar su belleza en la diversidad, ¿verdad? Y me acuerdo que ahí alguien me mencionó el tema de las malezas, y me quedó también para siempre otro concepto más, que fue hablar de las buenezas. Las malezas finalmente no son tales porque absolutamente todo es útil y aprovechable en ese tipo de huertas. Entonces ese también me parece maravilloso. Ahí están todos los conceptos del reciclado. Entonces en el fondo nada se pierde acá, no hay nada ni nadie que se quede atrás. Todo tiene algo para dar, cada planta da lo suyo y el final cuando ya muere todavía da. Muere entre comillas, igual que todos los seres humanos. Entonces eso me pareció maravilloso. Gracias. Sí, bueno, y con lo que decía Chofi recién, gracias. Vamos a ver otra partecita que tiene que ver con la alimentación. Sofía, con tu linda voz a lo mejor puedes cantar esta cita, por lo menos leerla. Por ahora voy a leer nomás. Después nos cantas. Claro, si no podría hacerlo como, claro, como el estilo de Oriente, ¿no? Que le van poniendo la música a medida que van leyendo. ¿Verdad? Cuando la ciencia médica alcance su perfección. Me la estoy inventando. Dale. Dice, cuando la ciencia médica alcance su perfección, el tratamiento que se dará será a base de alimentos, frutas fragantes, verduras y con varias aguas a temperatura caliente y fría. Ya. Entonces ese es el concepto de lo que es la salud, ¿no es cierto? Y en otra cita de Abdul Bahá, ¿sigue Sofía? Dice, tratad la enfermedad preferentemente a través de la dieta, absteniéndoos del uso de fármacos. Y si encontráis lo necesario en una hierba simple, no recurráis a medicamentos compuestos. ¿Ya? Entonces, son como ciertas miradas muy, muy amplias de lo que es el cuidado de la salud y la importancia de todos estos temas. Entonces vamos a hacer un recorrido bien rápido. Cuando hablamos de diversidad, estamos hablando en todos los aspectos. Aquí hay, no sé, pues berenjenas, fisalis, tomates de distintos tipos, ajíes de distintos tipos, ¿ya? Alimento saludable, el cochayuyo, dice el doctor Silva que lejos el alimento más importante que tenemos en el país es el cochayuyo. Y el cochayuyo no es cultivado, es recolectado. ¿Ah? Entonces,
tiene proteína, colágeno, ayuda en muchas funciones de nuestra musculatura, minerales, etcétera, etcétera. La diversidad también tiene que ver con los distintos colores que tienen las plantas. Por ejemplo, relacionamos que zanahoria tienen que ser las de color, solamente color naranja, pero nos olvidamos que la humanidad evolucionó y desarrolló de todos los otros colores, como esto. ¿Qué serán estos? José, ¿qué será esto? Papas. Están a otro nivel, ¿no es cierto? Papas, claro. Y son sabrosas, bonitas, entretenidas, los maíces son diversos. Ese que es extraordinario, el poroto, este es un poroto. Todo lo que nosotros usamos son semillas tradicionales, antiguas, ¿ya? Y que son las verdaderas semillas mejoradas. ¿Ya? Las semillas modernas de la industria son semillas desmejoradas con todas sus letras. Pero existen muchos colores de porotos. Esa es la quingua que nosotros usamos, que es muy bonita. Decimos quingua porque así es como en el sur de Chile se le llama a la quinoa. Entonces cuando usa la palabra quingua, implícitamente está haciendo un reconocimiento a las familias que la aclimataron y la adaptaron. Y esta es la quingua que mi familia siempre usó en Patagonia, en Futaleufú, y con mi mamá calculábamos que esta semilla ha estado en manos de nosotros mínimo y garantizado por 90 años, sin perderse. Mi abuela, cuando llegó a Futaleufú, llegó con esta semilla, siempre la mantuvo, mi madre siempre la cultivó, por lo tanto nosotros nos preocupamos de cultivar esta y que no se pierda por cruzamiento con otras, aunque sean otras antiguas, porque también hay herencias culturales, emociones, historias y todo en cada semilla. Ese es el amaranto, ese amaranto lo estamos cultivando hace como 20 y tantos años. La planta que se ve atrás es un centeno antiguo, que es extraordinario también. Y hablando de buenezas, ¿ves? Estábamos de acuerdo con Sofía para hablar de estos temas, porque relacionamos que alimentos son las plantas cultivadas o domesticadas. Obvio que son buenos alimentos, pero también la naturaleza nos provee de una tremenda diversidad de productos silvestres y que son mucho más nutritivos que los domesticados. Entonces comerse una tortilla de ortiga es algo así como 600% más nutritivo que comerse una tortilla de espinaca, ¿ya? O si uno quiere prepararse un licuado, un jugo verde que ahora está tan de moda, le agrega un poco de ortiga, le estamos agregando mucho más fierro, más calcio, muchos otros minerales, ¿ya? Entonces, el concepto correcto no es maleza, son buenezas, tal cual, ¿ya? Y lo mismo esta, que es la verdolaga, la foto parece grande, pero son unas hierbas muy chicas, unas plantas chicas que crecen en las chacras y en las huertas, y esta planta tiene mucho omega 3. Es muy refrescante, crece en pleno verano, en todos lados, ¿ya? Y tiene mucho omega 3, ¿ya? Y es muy sabrosa por lo demás. Algo más novedoso tal vez, por eso puse esta imagen, que es el fruto del canelo, que se utiliza como pimienta austral. Ya en todo el sur de Chile hay mucho canelo. En Lanco, Roberto sabe de canelo, hay mucho canelo por ahí. ¿Ya? Pero también hay otros frutos silvestres como la zarzaparrilla, los calafates que le dicen en el sur, pero más hacia el norte le dicen michay, toda la región del Biobío hablan de michay. Las flores de todo este grupo de plantas que son los berberis son tremendamente nutritivas, sabrosas y extraordinarias cuando llegan a nuestra ensalada. Entonces tenemos que eliminar estos bloqueos mentales que tenemos de que a nuestra ensalada deben llegar solo hojas de verdura. No, a nuestro plato deben llegar todas las cosas buenas que Dios nos ha dado, tal cual como dicen los escritos. Y los hongos
silvestre como los changles. Y todas estas son semillas libres de registro, de patentamiento, de contaminación, que es el lema en la que trabajamos. Nosotros somos parte de la red de semillas libres de Latinoamérica, la parte de la red de semillas del Gualmapu, acá en esta región. Y la campaña mundial es Semillas Campesinas, Patrimonio de los Pueblos al Servicio de la Humanidad. Cada semilla que se ha generado, que alimente y nutre a la humanidad, es el fruto del trabajo de manos campesinas. Linda foto, ¿no? Conclusión: para conservar un mundo de sabores y nuestra identidad tenemos que reconocer y valorar el rol de la mujer campesina, valorar los productores locales. En una huerta uno puede producir un poco de alimento, condimento, remedio, etcétera, pero necesariamente necesitamos de los productores locales, ¿ah? Y por lo tanto, como decía Mónica, hay que hacer circular la semilla en forma respetuosa, responsable y solidaria. Valorar el conocimiento que poseemos. Yo creo que todos los que estamos aquí reunidos en esta pantalla, por ahí vía Ilse, todos tenemos información y conocimiento que hemos recibido de padres, de las abuelas. En algún momento tal vez no valoramos ese conocimiento, pero tenemos conocimiento que circula. Y reconocer que todo esto tenemos que vivenciarlo en nuestra vida familiar. Y no solamente es teoría, ¿no es cierto? Y por otro lado, la ciencia nos muestra, es posible tener mejores comprensiones de todo, y es muy importante tener una actitud de aprendizaje. Hay mucho por aprender, hay mucho por conocer todavía, y tal cual, comprender cómo son nuestros entornos, ¿ya? Y siempre cuando me piden que dé una charla, termino con esta frase que en algún momento la encontré y me encanta, que es de una poetisa de la India, que ganó premios internacionales por la defensa de la mujer y el liderazgo femenino, en la que ella dice: otro mundo es posible, está en camino. Quizás no estaremos ahí para recibirlo, pero si escuchas muy cuidadosamente en un día tranquilo, podrás oír su respiración. Es decir, otro mundo es posible. Y un gusto. Muy bien. Mónica, bueno, así como estaba Mónica contando su experiencia, en el chat había una pregunta y que dice, ¿sirven las aguas grises para regar el huerto? Quiero aprovechar antes que se me olvide para preguntarte inmediatamente. Las aguas, ¿qué dijo? Aguas grises. Las aguas grises. Se les llama aguas grises las aguas que no están contaminadas. Por ejemplo, cuando uno enjuaga los platos, el enjuague de la lavadora, o las aguas que se han utilizado, detergentes que sean amigables. Eso es un agua gris, por ejemplo, ¿ya? Y sí se puede usar, pero lo ideal es hacerle también tratamiento. Las aguas igual se van estropeando. Las aguas de nuestras cañerías, y hay mucha información científica que nos muestran lo que es una calidad del agua. Entonces esas aguas se pueden utilizar. Muchas familias campesinas solo disponen de esas aguas para regar. No es una opción ecológica, es lo único que tienen. Entonces es una realidad. Hay muchas familias que no tienen agua, en muchos sectores, más aún con el desastre que tenemos en el planeta. Incluso en la zona sur, que uno ve paisajes verdes y las familias dependen de camiones aljibe. Entonces hay que desarrollar la cultura de aprovechar cada gota de agua. No sé si respondí. Y las aguas sucias, que van con detergente, etcétera, etcétera, sí también se pueden recuperar,
y como yo digo, en San Internet uno puede encontrar mucha información sencilla, cómo podemos, el agua del lavamano, el agua de la lavadora, conducirla, hacerle este proceso de limpieza, que se hace con gravilla, finalmente con una mini lombricultura, con ciertas plantas acuáticas que pueden tomar los metales pesados y deja que las aguas fluyan después para regar el huerto, las plantas y todo. Es decir, lo interesante es ser coherente, ¿no es cierto?, en todos los aspectos de nuestra vida. Perfecto. Lilian, yo quiero aprovechar de hacerte una consulta respecto a el tema, bueno, este tema de estas semillas que se conservan por tradición, que son ancestrales, que son parte del patrimonio cultural. Hoy día hay un serio debate con respecto al tema de las semillas transgénicas también, de las empresas que están mutando genéticamente las semillas. Legalmente hoy día en nuestro país ofrece algún tipo de protección para estas semillas ancestrales de nuestros pueblos originarios, de nuestros agricultores en general. En Chile es muy precaria, no son temas que tengamos mucha conciencia de ello. De hecho, en la formación de cualquier profesional agrícola, en cualquier ámbito, técnico agrícola, perito agrícola, ingeniero agrónomo, a todos nos enseñan el concepto de semillas mejoradas que yo decía al inicio. ¿Y qué es una semilla mejorada? Siempre nos han dicho que uno debe comprar las semillas modernas, que son más productivas, etc. Y esa, como les digo con todas sus letras, son semillas desmejoradas, ¿ya? Porque son menos productivas, son dependientes y la gran mayoría son híbridos, ¿ya? Que pueden tener una aparente mayor productividad, pero es por la dependencia de los insumos externos, pero al segundo o tercer año hay que volver a comprar. Entonces es una dependencia total y negocio de la agroindustria o de la industria. Entonces, una semilla campesina es aquella que se ha ido, fue mejorada por manos campesinas por miles y miles de años, para disfrutar del maíz, que es uno de los alimentos más importantes en el planeta. A la humanidad le tomó de 12 a 15.000 años de evolución y de manejo genético para tener las semillas que tenemos hoy día. No existe ninguna semilla que haya sido creada por ingenieros agrónomos, ni institutos de investigación o las universidades. Lo que hace la ciencia hoy día es tomar todo el pool genético de las semillas que fueron mejorando el mundo campesino, le hacen un pequeño barniz, una adecuación, como dice una amiga, una pequeña pintada externa. Pero lo que usa es el patrimonio genético acumulado de la humanidad. Entonces lo que tú preguntabas, Roberto, respecto, en Chile no se producen alimentos transgénicos, no está permitido. Sí se permite la producción de semillas transgénicas, que normalmente somos semilleros. Se produce acá, se cosecha y se traslada a otro lugar. Pero nadie puede poner barrera al polen o al viaje de los insectos. Por lo tanto, si yo tengo una huerta con semillas tradicionales y al lado hay un potrero con raps transgénico, necesariamente va a contaminar mis cultivos. Y no hay protección para las semillas tradicionales, las semillas campesinas, ¿ya? Y con eso todo el tema de las abejas y todo lo que sabemos. Perfecto. Aquí por el chat hay varias consultas, voy a leerlas de a uno. Dice Jimena Retamale, dice, ¿los tomates se cruzan entre variedades? Pregunta, ¿cómo hacer para mantener la pureza? ¿Y cuántas plantas como mínimo necesito? Bien técnico, ya, todo eso lo conversamos en un taller práctico, en rulo, con las manos en la tierra, viendo y disfrutando. No, es broma.
Los tomates, según la literatura, no se cruzan, ¿ya? Pero mi mamá, huertera de toda la vida, decía, los tomates sí se cruzan. Y cuando estaba con amigos que saben de semillas, dicen, no, los tomates no se cruzan. Mi mamá decía que sí. Pero también investigando más, hay cierta información científica que dice que en ciertas condiciones de temperatura, condiciones muy específicas, logra haber cruzamiento entre los tomates, ¿ya? Pero no importa tanto. Si uno disfruta en una huerta y tiene tomates cherry, tomate rojo, tomate verde, tomate amarillo, si un poco se cruzan, no pasa nada. ¿Ah? Igual uno puede disfrutar de todo ese arco iris de colores. ¿Ya? A no ser que seamos especialistas y nos dediquemos solamente a la reproducción de semillas, y es importante mantener las líneas genéticas puras. No estoy diciendo que todo es al lote, no. Por ejemplo, en el caso del maíz, ahí sí, ahí hay un tema serio, uno no puede cultivar todo lo que quiere. Si tenemos un maíz que es rico para hacer chuchoca, no podemos darnos el lujo de tener del maíz negro, que es rico para hacer chicha morada, o lo aprendimos de una amiga peruana, de hacer la famosa mazamorra, que es muy sabrosa. No puedes tenerlos juntos, porque son plantas que se cruzan totalmente y no tienes forma de impedir el cruzamiento porque es a través de los insectos. O sea, perdón, es a través del viento. Perfecto. En el caso del tomate no es tanto problema. También pregunta acá, otra persona dice, a mi huerto llegan muchos pájaros y se comen mis plantitas. ¿Cómo puedo manejarlo? Saludar a los pájaros, dejar que ellos disfruten también. Yo creo que uno tiene que desarrollar un sentido mucho más amplio. Obvio que si tengo solamente 20 plantas de lechuga y veo que un gorrión me las va a comer, no es tan difícil ponerle una mallita, ¿no es cierto? Pero si yo puse, no sé, alguien tiene patio más grande y puse 10 plantas de girasol y veo que los gorriones u otras aves llegan a comerse y picotear, debo estar contenta de alimentarlo porque él en ese momento está comiendo los girasoles o las maravillas. Pero en otro momento, cuando esa semilla no estaba madura, ¿qué estaba haciendo? Comiendo otros insectos que sí hubieran sido plagas. Entonces, en todo momento uno debe tener esta mirada más holística y más sistémica, ¿ya? O sea, hay que cuidar que las lechuzas anden por ahí, hacerle caso a las lechuzas. En las huertas chicas, en que no hay tanto espacio, es fundamental hacer un hotel de insectos. ¿Han visto esos hoteles de insectos en Super Internet? ¿No? Porque uno tiene que hacerle hoteles a los insectos para que llegue, aniden, avispas, arañas y todo. Entonces uno hace una cajita y le pone todo tipo de pajas secas, ¿ah? De distintos diámetros, y uno se asegura que ahí van a albergar la diversidad de insectos que puedan haber. Insectos, arácnidos, de todo, ¿ya? La función que era el bosque. Pero como en un patio no tenemos el bosque, podemos reemplazarlo por estos pequeños hoteles de insectos, como se llama. Entonces no hay que asustarse tanto. Cosas que hay que controlar un poco, pero el resto hay que dejar que fluya todo. Sí. Hay una pregunta también que tiene que ver con la sobrepoblación de caracoles en el jardín. ¿Cómo controlarla? Dice acá. Pregunta técnica. Sí, en general los caracoles es bien interesante. Yo creo que puede haber otras cosas más, más holísticas, no, valor agregado, no sé, pues hacer un pequeño curso y hacer pomadas de baba de caracol, con una amiga francesa aprender a preparar caracoles, ¿sí o no? O sea, tenemos que aprender a ver el vaso medio lleno, que estar eternamente reclamando por todo lo que nos pasa, ¿no es cierto? Y sencillamente criar unas gallinas.
Criar una gallina, recolectar caracoles en la noche, porque si tenemos lindas flores, unos amarilis, vemos que los amarilis más lindos llegan los caracoles, bueno, los salimos a recolectar en la noche y se los damos a la gallina al día siguiente y todo bien. Pero Perfecto. Pablo quería hacer una pregunta. Pablo, que no sea una pregunta como agrónomo, ¿ya? Un aporte tuyo, Pablo. Me encanta tu charla. Bueno, primero saludarte, no me habías escuchado, pero me encanta escuchar tus charlas, aprendo muchísimo. Somos hermanos en la fe también, tenemos el mismo padre espiritual y somos colegas. Sí, y estudiamos en la misma universidad. Encima. Disfruto mucho, aprendo mucho con tu charla y comparto muchísimas cosas, pero siempre lo que se nos enseña en la universidad es producir alimentos. Decimos que tenemos que alimentar al mundo. Entonces, bueno, vamos a hacer luego, vamos a hacer 8.000 millones de habitantes. Entonces, ¿es compatible parte de lo que, del enfoque que tú le das con este, digamos, que hay que alimentar al mundo? Sí, muy buen tema. Hay muchos estudios, muchos estudios, y hay uno que muestra la cantidad de alimentos que se pierden al principio del siglo anterior, y dan la cifra. Era algo así como que el 20% de la producción en el siglo XIX se perdían por efectos de las plagas. Hoy día tenemos todo el planeta tapado de veneno. Hemos arrasado con las aguas, hemos arrasado con la diversidad de todo, y con esa carga de veneno, al día de hoy la estadística oficial es que se pierden más o menos como el 60% de la producción mundial se pierde por efecto de plagas y enfermedades. Hay un documental para los que están interesados en estos temas, porque el tema de la agricultura, de la huerta, no solamente afecta a los agricultores o los que trabajemos con agricultores, es un tema de toda la humanidad. Les recomiendo que vean el documental de la BW que se llama La Última Cosecha. No sé si alguien lo ha visto, que salió hace 2 años recién. La Última Cosecha, entrevistan a científicos de universidades de Francia, de Estados Unidos, de Alemania, me imagino, y ellos hablan de cómo la humanidad hoy día está desnutrida, ¿ya? Está desnutrida porque los suelos del mundo perdieron sus nutrientes. Y es súper grave. Entonces no basta con que a nuestra mesa llegue una canasta con ricas naranjas, manzanas, lechuga, espinaca o lo que queramos, porque en el suelo ya no están los nutrientes. Entonces hay que ver los datos duros, científicos, que nos muestran esta atrocidad que hemos hecho con la agricultura y esta mirada de negocio. Y los estudios científicos demuestran que un agroecosistema con este enfoque productivo más holístico es mucho más productivo, es más resiliente frente al cambio climático, frente a todos los vaivenes de plagas, enfermedades, todos los años son distintos, son sistemas mucho más estables porque están basados en la diversidad y en permanentemente estar nutriendo el suelo, que es lo que yo les decía al inicio. Un sistema debe fundarse en la biodiversidad y en el reciclaje de los nutrientes. Entonces, un sistema así es más productivo. Y lo último, Pablo, para tu pregunta, que es la típica mirada a la que prepararon los que trabajamos en el mundo agrícola, ¿no es cierto? Que hay que ser eficiente, que la humanidad ha aumentado tanta su población que hay que alimentar a la humanidad. Sin embargo, las Naciones Unidas nos dicen algo muy distinto. Dice que el 72% de los alimentos que llegan a los hogares en la humanidad salen de manos campesinas, de gente muy sencilla, común y corriente, como cualquier campesino de esta región. Y no sale de la gran industria con tremendas máquinas o tremenda energía fósil. ¿Ya? El 72% de los alimentos que nutren los hogares salen
de manos campesinas. Y las manos campesinas trabajan con sistemas agrobiodiversos, procurando que la misma naturaleza haga su ciclo. Y es tan relevante eso que el año 2014 las Naciones Unidas la declaró como el Año Internacional de la Agricultura Campesina, porque antes pensábamos que el mundo campesino era como algo folclórico, bonito, conserva tradiciones, se pasa bien cuando se va al campo, pero nada más. No es así. Son los que realmente producen los alimentos que llegan a sus hogares. Espectacular, gracias Lilia. Sigo aprendiendo. Hay una pregunta acá en el chat, dice, Natalia dice que ha escuchado mucho sobre los beneficios de la ortiga para fertilizar o como herbicida. Pregunta, ¿es así o no? Fertilizar o herbicida. ¿Y cuánto se debe aplicar? Ya, qué bueno la pregunta. Lo que pasa es que la ortiga, la milenrama, la consuelda, son plantas que técnicamente se conocen como remineralizantes. ¿Ya? Lo que uno tiene que entender que cuando el ser humano fue haciendo que las plantas evolucionen, muchos nutrientes del suelo que una planta domesticada ya no lo hace. Entonces, y con voz española. Entonces la ortiga es tremendamente nutritiva y tiene muchos minerales. Esa condición que tiene la planta de hacerla que crezca, que saque minerales del suelo, uno se la puede agregar a la compostera para que esos nutrientes lleguen a nuestras lechugas, lleguen a nuestras acelgas o nuestras rosas. Pero también en forma más acelerada uno puede hacer que esa ortiga se descomponga, lo que decía ella era en un purín, poner sencillamente en un balde y ahí acelera esa descomposición y más o menos en 2 semanas, ya por acción de los microorganismos, se descompone la ortiga, suelta esos minerales y lo podemos usar como fertilizante foliar, es decir, como un suplemento nutritivo. No es tóxica, no es un herbicida, no mata, no haga nada, al contrario, nutre. ¿Y por qué tiene un efecto sobre las plagas? Porque cuando una planta, por ejemplo, si tienen un rosal y ven que se está llenando de pulgones o de otros insectos plagas, si ustedes las fertilizan con este preparado de la ortiga, la planta va a estar mucho más vigorosa, mucho más nutrida, y sola es capaz de defenderse de los insectos que la vayan a atacar. Es como cuando tenemos un hijo, si lo nutrimos bien, no se enferma. Y si se enferma, viene el resfriado y se va. ¿Verdad, Amelia? Está ahí, y ella es una profesional de la salud. ¿Ya? No sé si me entendieron lo de la ortiga, entonces hay que usar en nuestra alimentación para ayudar a otras plantas o sencillamente dejarla crecer entre las otras plantas si no las queremos consumir, y ella va a hacer el mismo efecto de remineralizar. Entonces lo que decíamos antes con de las primeras citas, toda la naturaleza son sistemas interconectados y todos se están ayudando unos con otros, no están separados. Y ese es el ejemplo que debemos seguir, los seres humanos. Aquí hay 2 preguntas que me parecen interesantes, las voy a decir las 2. La primera dice, ¿cómo puedo conseguir semillas originarias? Y la segunda, si una persona quiere empezar con un huerto pequeño en su casa, ¿qué le recomendaría siguiendo la idea de una agroecología? ¿Cómo conseguir semillas tradicionales en el lugar donde uno esté? Datearse, ahora es muy fácil datearse, estamos en el tiempo en que nos interconectamos en forma virtual,
¿no es cierto? Datearse quién tiene huerta, así como Mónica nos contaba de su experiencia de participar en los Trasquintu, ahí en San Fernando, organizan un Trasquintu, yo he visto la foto que nos ha compartido Mónica y otras amigas de la red de semillas han participado ahí. Entonces, donde uno viva, hay agricultores o huerteros que tienen semillas tradicionales. Y aquí también vale el sentido de responsabilidad, de solidaridad, si uno tiene algo, compartirlo con otro en forma responsable y hacer estos intercambios. O comprarle a los que tienen semillas tradicionales. Y ahora con esto de la pandemia, si hay algo que se ha visibilizado y se ha mostrado, es precisamente el tema de armar las huertas. Hay un tema que no conversamos y yo tenía súper claro conversarlo. Una huerta no solamente es importante por lo que decíamos de nutrición, de belleza y todo eso. Es un espacio terapéutico tremendo y poderoso. O sea, Sandra me dice que sí, porque obvio, ¿no es cierto? ¿Ya? Es terapia pura. El tocar la planta, criar las plantas, maravillarse con las flores que dio, ¿no es cierto? María Elena y Raúl publicaron la de su colibrí. Dígame si eso no es terapia. Uno se olvida hasta de los problemas y todo lo que pasa afuera. Cuando uno ve el primer botón o si hace la primera cosecha de hoja, aunque sean unas hojas de cilantro, una hoja de cibulé que le agrega a su comida, no es solamente nutriente, es algo mucho más profundo, es terapia de mejor calidad. Y había otra pregunta respecto de ¿qué recomendación para comenzar? Con todo lo ideal es pensar siempre diverso, flores, hierbas aromáticas, medicinales, y eso va a depender qué tantos espacios tengamos y qué tanto tiempo tengamos para dedicarnos a las plantas. También hay que ser responsables con las plantas. Una de un tomate requiere mucha luz y mucha tierra. Entonces podemos pensar que vamos a cosechar un tomate en una casata de helado, ¿no es cierto? O sea, súper bien el concepto de reutilizar materiales, pero en esa casata de helado a lo mejor sí nos podremos conformar con hacer crecer un cilantro o un cactus, ¿no es cierto? Que ya es una maravilla. Si queremos tener lechuga, ya requiere un macetero más grande. ¿A qué profundidad creen ustedes que llega? Mónica no conteste, porque ella estaba en los talleres. ¿A qué profundidad creen que llegan las raíces de una lechuga? ¿Quién da más? Hamid, que siempre es bueno para cocinar. ¿A qué Unos profundidad 30 llegan las centímetros. raíces? ¿Cuánto? Unos 30 centímetros más o menos. ¿Quién da más? Más. 1 metro. Yo la hice en botella. Listo. En realidad, por eso yo les mostraba un gráfico al inicio de las interrelaciones de todo el mundo que ocurre abajo. Cuando hay buenas condiciones en un suelo y las lechugas se desarrollan bien, eso quiere decir grandes, bonitas, vigorosas, saludables, sus raíces son capaces de explorar y buscar nutrientes. La raíz exploró 2,40 metros de profundidad. Entonces, nuestra mirada de ser humano superficial, de creer que manejamos todo, es absolutamente errado. Entonces, por eso digo, para iniciar una huerta, uno tiene que procurar que sea diversa, pero también saber que hay plantas que requieren más espacio o más luz, ¿no es cierto? Y uno acomodarlas ahí de acuerdo a eso. Pero aunque sea en un balcón, siempre se puede. Y aunque sean en puros vasos de yogur o botas, como les mostré, siempre se puede, ¿ya? Y el poder que tiene nuestro interés, el amor que le pongamos a las plantas, es más poderoso que los nutrientes del suelo. Es así de... Y eso es algo científico, ¿no? No es cháchara de huertera.
Hay una pregunta que me tiraron las orejas porque se me pasó. Dice, la mosquita blanca que me infesta todo, ¿sirve para algo? Para infectar. La mosquita blanca lo más seguro es que sea un síntoma de algo que está harto más deteriorado. Claro. Entonces habría que ver en qué condiciones sanitarias está esa planta, cómo están sus raíces, qué nivel de estrés tiene esa planta, y no hay nadie que la controle. Todos los organismos tienen alguien que los controla. Entonces, si hay una sobrepoblación de mosquita blanca, es porque no están sus depredadores. Entonces, eso es, ¿cómo hacemos que nuestro sistema sea lo más mayor condición de bienestar para todos? Y eso funciona, no es teoría. O sea, lo que vieron en las imágenes es casi media hectárea, y media hectárea que nosotros no aplicamos ningún pesticida. Y se produce comida durante todo el año. Entonces no es teoría, por eso le mostré estas imágenes, porque claro, cualquiera ahora puede teorizar, ¿no es cierto? Y decir palabras bonitas, decir no, hay que ser ecológico, pero no, yo lo que les conversaba es en base a la experiencia. En el chat tengo una última pregunta. Dice, ¿es bueno la cáscara de plátano tirarlas a la tierra? O sea, depende dónde. Seremos ecológicos, pero si la tiramos por ahí donde se ve feo, no le hace bien a nadie, ¿no es cierto? O sea, porque el ser ecológico también tiene ciertos resguardos de belleza, de estética, de armonía, sobre todo uno tiene que procurar que el lugar de nuestra huerta sea un mini paraíso. Entonces, en un mini paraíso, cada cosa tiene su lugar. Entonces, si un patio es chico y quiero reciclar los nutrientes de los desechos de la casa, las cáscaras de plátano, todos los restos vegetales que tengamos, destino un lugar, lo hermoseo, lo pongo bonito y esa va a ser mi compostera. Pero en mi concepción, todo lo que nace de la madre tierra tiene que volver a la madre tierra. Nosotros reciclamos todo, absolutamente todo, ¿ya? Porque es natural. O sea, si por algún motivo comimos mariscos, nos quedan las conchas de los moluscos, igual llega a la compostera. Va a demorar mucho más en descomponerse que una hoja de lechuga, que es pura agüita, pero tiene mucho calcio, etcétera, etcétera. Y así las hojas de los árboles, etcétera. Entonces la regla es seguir el ejemplo de la naturaleza, ¿ya? En todos los aspectos, el sentido estético, respetar la vida que existe en el suelo. Eso quiere decir que no hay que maltratar el suelo para los que tienen patio más grande, etc. Llegó otra pregunta acá que dice, ¿las cáscaras de huevo aportan utilidad si las depositamos directamente en la tierra? Sí, pero no van a demorar harto en descomponerse. Pero eso es lo que decía, de cuidar la estética. Porque cuando vamos a disfrutar de nuestras violetas, nuestras rosas y todo eso, también queremos ver que ese lugar sea bonito, ¿ya? Entonces a lo mejor en estética, si está molido, no es problema, no se va a ir feo, pero tenemos que tener cuidado con ese sentido de cómo hermoseamos nuestro lugar. Y sobre todo para los suelos más del sur de Chile, que son muy ácidos, viene muy bien todo lo que son las cáscaras de huevo, porque alcalinizan más, aportan más calcio y todo eso, por lo mismo. También con las cáscaras de huevo uno le puede hacer la vida más difícil al tránsito de los caracoles y las babosas. Pueden rodear de cáscaras de plátano alrededor de una planta. Obviamente con su cuerpo húmedo le va a costar pasar ahí entre todas esas. Sí, yo se las pongo para
para matarlo ahí con el filo de la cáscara de huevo. Claro. Por lo menos no van a tratar de cruzar. Yo las muelo así y las pongo, quedan como adorno en la tierra así. Y elimino el Claro. caracol. Sí. Preguntan acá si la compostera y las lombrices, ¿cuáles son sus beneficios? Son muy técnicos. Está para largo eso. No, yo quería que habláramos más de los aspectos terapéuticos, de la belleza de la huerta, que me compartieran su experiencia, así como Raúl con su colibrí, que ya tiene nombre. ¿Cómo se llama, María Elena? Llama Serafín. Serafín. Lindo nombre. Ya tiene nombre tanto. Pero lo más lindo es que apareció, ahora tiene un acompañante, no sabemos si es la pareja o el hermano, no sabemos. Porque como han crecido tanto lo que se ha ido plantando, y el limonero y el mandarino también, ahora ya viene con un amigo o amiga, no sé. No. Se para en todas partes, se queda, duerme en el árbol. Antes no lo hacía, solamente se nutría y se iba. Ahora no, duerme, hasta duerme en el colgante de la ropa. Plácido. Muy lindo. Muy lindo. No, interesante. Los colibríes en general son territoriales. Entonces lo más seguro que la compañía del serafín es su pareja, porque no va a permitir competencia. Entonces cuando veas harto revuelo, harto ruido, es porque llegó otro y le quiere quitar sus flores. Son territoriales. Pero estábamos hablando de otro tema. De la compostera y las lombrices. Ah, la compostera. Del compostera. Ya, en una compostera, ¿no es cierto? El sentido es imitar lo que hace la naturaleza. La naturaleza crecen las hojas, llega un momento de madurez o por el viento, o por lo que sea, todo va cayendo y queda en el suelo y se vuelve a transformar en mineralizar los nutrientes que están y sigue el ciclo de la vida. Una compostera es eso. Una lombricultura, o no sé qué, como la dijeron, es ayudarse de las lombrices que transformen todo esto en forma más acelerada. Pero hay que tener cuidado que ahí donde tenemos nuestras plantas está lleno de millones y millones de microorganismos y seres vivos. Por lo tanto, tenemos que pensar que tenemos que alimentarlos a ellos. Cuando tienen una lombricultura y todo tan mineralizado, todo tan molido, cuando trasladan ese humo y fertilizan sus rosas, las lombrices que viven ahí en las rosas, o los otros organismos que viven ahí, no les dejó nada para que ellas digieran, porque ya lo digirieron otras golosas intensivas. ¿Se fijan? Entonces es una fábrica, la lombriz, fábrica de abono natural, pero hay que también pensar en los organismos que están en el mismo suelo donde tenemos nuestras plantas. Entonces, las técnicas son muy buenas, pero hay que equilibrar. Perfecto. No sé si hay más preguntas, quieren compartir experiencias. Sandra y Mónica. Sí, bueno, Lilian, contarte que plantamos unas semillas de lentejas que llegaron de allá y unas habas y unas arvejitas que están ahí brotando. Hicimos un huerto entre unos árboles de almendro y están preciosos, así que ahí te vamos a mandar unas fotitos. Bueno, y contarte que ahí también hemos hecho, tenemos unos manchones así tremendos de menta que ha crecido, pero preciosa, loca. Y bueno, hartas hierbas de todo tipo han crecido, unas que son para los riñones, no me acuerdo bien su nombre. Hierba de la plata. Eso, hierba de la plata, en un costado de un cerro donde le llega mucha humedad. Entonces se ha generado todo un ambiente ahí como un edén ahí de diferentes plantitas, así que estamos bien contentos. Y
también, o sea, también tratando, por ejemplo, de la casa, nos llevamos todo el desecho orgánico, que también lo estamos tratando ahí con algunas lombrices y también enterrando, generando suelo, eso. Y bueno, ha sido fascinante porque igual, como decías tú, que también tiene todo ese efecto de terapéutico, de ir como a hacer un intercambio de energía, donde uno va a dejar todo un poco las malas energías y tomar todas sus buenas energías que nos entregan las plantas y todo. Así que siento que generar, aunque sea un jardín pequeñito, acá en nuestra casa tenemos un jardín pequeñito, pero igual parece una selva, porque también lo tenemos lleno de plantitas, de hierbas medicinales, de la espuela de Galán, que también llegaron noticias de allá del sur. Llegaron noticias del sur ahí por la Mónica, que era un antibiótico natural, entonces ahí también estamos cultivando la espuela de Galán. Sí. Así que es fascinante, un mundo muy grande de conocimiento, y bueno, y pensar ahí que Dios es tan maravilloso que todo lo que crece en la tierra tiene sus propiedades, digamos, sus motivos de estar y todo. Entonces es como tener esta mirada, como decías tú, empezar a mirar todo de forma diferente. Entonces, eso a la vez te hace sentir que tienes que cuidarlo también. Porque cuando uno no se compromete, o sea, no está como mirando, ¿consciente? Y claro, no lo sientes, no lo valoras. En cambio, cuando ya empiezas a ver, por ejemplo, cómo va creciendo la lechuga o la albahaca, y que después tú la vas a colocar en la olla y que te va a generar, porque aparte de saborizar, también te está generando propiedades que ayudan a tu organismo. Entonces es como toda una simbiosis de cosas que ocurren con los pajaritos, con las abejas, todo eso. Entonces es maravilloso poder generar todo ese ambiente, esos ecosistemas. Aquí me está ayudando el... Claro. Para... Vinieron a todos lados. Claro, es maravilloso poder, aunque sea en un patio pequeño, pero ya, porque aquí en mi patio pequeño también llegan los colibrí, tengo unos zorzales que vienen a anidar ahí, y entonces cada vez que yo salgo al patio, ellos salen, se asustan, pero después vuelven. Entonces yo me imagino que es el mismo de siempre, porque como que tiene ahí su casa. Entonces son territoriales. Claro, empezar a convivir con todo lo que está en nuestro entorno. Entonces es maravilloso ser consciente. Sí. Eso. Recordé con lo que mencionabas recién, un dato que lo pensé anoche para mencionárselo como ejemplo. La naturaleza tiene como sus magias. Uno de los problemas en nuestra salud es la falta de potasio. La vida moderna, los alimentos modernos tienen muy poco potasio, entonces eso provoca muchos problemas en nuestros equilibrios. El tomate es reconocido que aporta potasio, pero la planta tiene una trampa. No traslada el potasio al fruto hasta cuando el fruto está maduro. Entonces aquí viene la mala noticia para la gente que vive en las ciudades. El tomate que llega al Jumbo, a su supermercado, a la feria y todo, cuando cosecharon, la planta no le alcanzó a entregar el potasio. ¿Ah? Entonces, una prueba de por qué es tan importante producir nuestros alimentos. Obvio que no todo lo podemos hacer, no todo el mundo tiene patio, no todo tiene tiempo, o no todo el mundo le gustan estos temas. Entonces ahí está, por eso recordé ese ejemplo para mencionárselo. Ahí está el otro aspecto, lo que yo quería transmitir, la importancia que tiene el mundo campesino como productor de alimentos, y sobre todo el mundo campesino cercano a donde uno vive.
uno tiene que armar estas redes y saber que en la chacra tanto está una señora que tiene hortaliza, y armar redes de consumo, redes de proveedores, y si uno le va a comprar un cajón de tomate a ella, recién lo sacó de su chacra, va a ir con todos los nutrientes, además de todas las otras fragancias, aromas y sabor a tomate. ¿Se fija? Entonces la naturaleza nos muestra que tenemos que aprender a ser articulados, conectados, producir estas confianzas y relaciones estrechas. Y eso independiente de donde vivamos. En todos los lugares podemos tener una red de proveedores, de agricultores locales. Entonces, por ahí está el futuro. Hay una consulta acá, Lilian, dice, licuar los desechos vegetales y ponerlos directamente sobre la tierra, ¿sirve como para fertilizarla? Sí, por supuesto, siempre va a servir, pero más sirve si es que uno lo agrega tal cual. En la compostera que se semiprocesen y después semiprocesado que lleguen al suelo, porque lo que interesa es nutrir los organismos vivos que están en el suelo. Y son ellos los que se encargan de la nutrición de la planta que a nosotros nos interesa. Entonces el foco es alimentar la planta, el foco es nutrir el suelo. Por eso el proyecto en rulo se llama Moñelechi Mapu, que quiere decir tierra viva. ¿Ah? El suelo es algo vivo, entonces todo lo que nosotros hacemos es sabiendo que el suelo está lleno de vida, por lo tanto la forma de regar, la forma de preparar el suelo, la forma de nutrirlo, es sabiendo que el suelo es algo vivo. Perfecto. Bien, no sé si... A ver, Mónica y Eduardo después, y Amelia también. A ver. Lili, me recordé de que, bueno, tú no lo contaste ahí, pero en la primera parte del huerto donde está la biodiversidad de plantas y hierbas y cultivos, tú tienes el cuerpo humano en donde está con los diferentes tipos de plantas medicinales que aportan a cada tipo de órganos que hay ahí. Y en una de esas tienes tú la consuelda, que le llaman la suelda hueso, ya también tiene ese nombre, y que tiene muchísimas otras propiedades porque he averiguado bastante la consuelda. Y mi pregunta es, aparte de tenerla donde la tienes tú, que está en la parte de las extremidades, que se entiende que es para la soldadora de hueso, los huesos, también las articulaciones y todo. Como yo cambié te había contado de que había cambiado el huerto de lugar y estamos en ese trabajo todavía. Esa consuelda, si no necesariamente, ¿dónde más la podría colocar dentro del huerto? De no ser donde tiene que estar ahí, digamos, porque estoy haciendo un cuerpo humano un poco más pequeño que el tuyo y poniendo las características con las hierbas que van de pie a cabeza, o de cabeza a pie. Entonces, me estoy reproduciendo consuelda y no sé la verdad dónde más poder ponerla, porque ¿qué otra propiedad tiene como para proteger el huerto, por ejemplo? La consuelda, no sé si todos la conocen, pero es una planta permanente, es de una planta que llegó de Europa, y en España la conocen como la solda hueso. Y los libros de medicina natural dicen, y los campesinos así lo usaban, cuando hay fractura, hacerse vendaje con esas hojas, y dicen los libros de medicina natural que tiene tanto calcio y otros componentes que ayudan a cicatrizar cualquier hueso roto. Así de poderosa es, por eso le llaman la solda hueso. Pero el principal atributo nosotros no lo usamos pensando en los huesos. El atributo que tiene es que es una planta remineralizante. El suelo está lleno de nutrientes, pero si ponemos una lechuga, una albahaca fragante, un cibulé, que son plantas domesticadas, no tienen la rusticidad y la capacidad
de ir hasta las profundidades a buscar una molécula de nitrógeno, de fósforo, de potasio, porque está acostumbrada a que uno le hace la vida fácil. Pero si uno tiene una ortiga, una buenesa, una consuelda, son plantas que logran sacar los minerales del suelo más atrapados, más difíciles. ¿Ya? Entonces eso es lo importante de la consuelda. En forma metodológica nosotros hicimos un cuerpo humano, una platabanda con la forma del cuerpo humano y ubicamos las plantas donde más se usan, pero es un apoyo metodológico, es para hacerlo entretenido, etc. Entonces nosotros no solamente la tenemos ahí, sino están las plantas de consuelda por todo el centro agroecológico, al igual que el huacatay, que es una planta que es nematicida, que controla nemátodos en el suelo, al igual que la capuchina que recién mencionó Sandra. La capuchina tiene un atributo también de mantener el suelo limpio, lo mismo las plantas, las chinitas o caléndula. No solamente podemos aprovechar sus pétalos en sabrosas ensaladas, sino que sus raíces tienen atributos de limpiar de patógenos, ¿ya? Es decir, la naturaleza es biodiversa y uno debe saber conjugar todo eso, pero con cierta estética, belleza, armonía. Todos los seres humanos somos artistas, todos somos espirituales, por lo tanto necesitamos rodearnos de belleza. Y lo otro, la borraja, por ejemplo, que tiene la hoja también, esa también es remineralizante por sus características de textura. Porque, no sé. ¿no? Porque No me sé. ha parecido muchísima y la verdad que me da pena sacarla, pero hay mucho de eso. Y lo otro que mostrarte, mira, te voy a mostrarte un trasquinto que hice una vez de dientes de maíz. Y acá tengo, mira. Ay, qué hermoso. Tiago y su español. Tenemos a Eduardo y a Amelia que estaban esperando la palabra. Eduardo. Lili, aquí nosotros la comunidad de la Rucahue, aquí en San Fernando, tenemos una lombricera, lombricultura. Tenemos como 2 metros cuadrados de unas camitas con lombrices. Y lo que hemos estado haciendo en los últimos 8 meses es básicamente sacando el humus de la lombrices, lombricultura, y hemos estado alimentando las plantas de aquí del condominio. Básicamente los rosales, todas las plantas que tenemos en el sector acá, que básicamente es un parque, que deben ser unos 500 metros cuadrados, puede ser, y hemos estado alimentando todas las plantas en este parque de 500 metros cuadrados, y ha sido, en términos reales, súper distinto, ha cambiado un poco la panorama, la vista y la calidad de las plantas, especialmente las rosas. Ahora, tú mencionaste que recién que el tema de las lombrices, claro, acumula, que las lombrices que nosotros tenemos se alimentan con todos los desechos de nuestros vecinos. Básicamente, los vecinos acá nos hemos puesto de acuerdo y hemos generado toda una comunidad propia. Somos de 80 vecinos que vivimos en el condominio, somos como 6 o 7 los que están prácticamente día por medio entregando orgánicos. Los desechos orgánicos. Los desechos orgánicos. Y estamos como día por medio alimentando a nuestros lombrices, nuestras amigas, las lombrices, y ahí estamos generando esta comunidad. Entonces, tenemos esa comunidad ya montada aquí en la Rucahue, en el condominio de la Rucahue, y hemos generado un grado de amistad entre nosotros, los que estamos en el grupo compartiendo la bolsita, paso a tu casa y te recoge la bolsita,
y después uno llega a la lombricera, o sea, a la lombricultura, y hay que cortarlo en chiquitito para que las lombrices puedan digerir, porque pedazos muy grandes no se van a comer de una. Entonces hemos estado justamente haciendo todo ese trabajo y ha generado lo que andábamos buscando, o sea, una comunidad unida y vibrante, que ese básicamente es el lema de la comunidad Rucahue, del condominio Rucahue, y ha funcionado perfectamente. Ahora, pero yo quiero cambiar el tema de la conversación sobre el tema de la lombrices, y quiero hacerte otro tema, una pregunta que es más interesante aún. Es un tema que yo cuando chico, cuando estaba con mi abuelito, me enseñaba que tenía que hacer. Me decía, háblale a las plantas, ponle música. Pero eso es como medio loco. Y yo de cabro chico decía, ¿cómo que hablarle a las plantas? Hale cariño, háblales. En forma simpática, tierna, hale cariño, ponles música. Y yo, ya, pero resulta que, como bien tú sabes, y como saben todos los que conocen del mundo de la agricultura, que es sumamente beneficioso. Por un lado, hablarle a las plantas, y por otro lado, hacerle cariño a la hojita, abrazar el árbol, querer el árbol, hacerle cariño al árbol, ponerle música. Eso sí es sumamente beneficioso. Y últimamente se ha descubierto, se han hecho estudios científicos, donde han aplicado, claro, grandes industrias, los típicos invernaderos, le han colocado música a sus huertos y han visto que las plantas hablan. O sea, no es que hablen, sino que vibran. Y sabemos que las plantas hablan por debajo de la tierra, se comunican entre ellas. Es obvio. Por arriba de las plantas también se comunican, hablan entre ellas. Bueno, en su idioma, pero hablan. Entonces, ¿cuál es tu experiencia? Me gustaría saber tu experiencia en tu huerto, en tu trabajo, sobre este concepto de hablar con las plantas, o que las plantas se comuniquen contigo. Como yo lo decía antes, que un sistema tiene que estar basado en la biodiversidad, el reciclaje de nutrientes y todo lo que tú estás mencionando. La energía, el poder de nuestro pensamiento, el poder de nuestras emociones, la espiritualidad y todo eso. Entonces estos temas, desde el punto de vista, cómo lo trabajo yo, si estoy trabajando con puros agrónomos, ni hablo de eso, porque si no va a decir una vieja loca, eso no es ciencia, etc. Pero si yo estoy con un grupo de mujeres campesinas y yo le digo que a las plantas hay que hablarles, todas me dicen, obvio, eso todos lo sabemos. ¿Te fijas? Entonces, lo que ocurre es que en nuestra mala formación científica somos muy estrechos. Sin embargo, en la actualidad, como tú decías, Eduardo, por ejemplo, están las investigaciones de Masaru Emoto, que habla de la espiritualidad del agua. Sí. Es un estudio científico y es ciencia. Él los da a conocer, él se hizo famoso con esto, publicó libros, circula en internet sus videos, pero la realidad es que muchos científicos por muchas décadas venían estudiando el tema que pasa con el agua. Sobre todo muchos rusos y alemanes venían estudiando. Entonces Masaru Emoto retoma todo eso, toda esa investigación y ¿cómo se dice? La visibiliza, porque antes quedaba a nivel de ciencia. ¿Y qué es lo que él hace? Para los que no han visto eso, ¿ya? Esa investigación, que es bien común, ¿ya? Él toma la misma agua, la pone de la misma jarra de agua, la pone en distintos contenedores, ¿ya? Y a cada una le pega una etiqueta, es decir, la plasma con una intención distinta. A uno, gracias, a otro, te odio, te mataré, en otro, una palabra generosa y amable, una con música de Bach, otra con rock, heavy metal, etc. Todas las aguas distintas.
esa agua, que era la misma toda, pero las pone en distintos vasos, las congela porque es mucho más fácil fotografiar los cristales. Y para sorpresa de los científicos, todas las aguas son distintas. Entonces los científicos concluyen que nuestro poder del pensamiento, nuestra intención, nuestras emociones y nuestra espiritualidad logra transformar la materia. Y este investigador lo hace con monjes budistas en un lago contaminado, y todo esto son registros científicos, por lo tanto está muy documentado con fotografía, etc. En un lago contaminado de aguas grises, pone ahí al lado a un grupo de sacerdotes budistas a hacer oraciones. Y está el testimonio del camarógrafo que está registrando todo este proceso y dice que en su lente de la cámara no era capaz de aceptar lo que veía su cámara. Cómo el agua empezó a transformarse. De esas aguas grises, oscuras, contaminadas, empezó a tener un brillo. Entonces ahí uno puede entender la base espiritual de lo que somos los seres humanos, porque cuando uno se levanta y hace oraciones, cómo tiene otra percepción de la realidad, cómo una persona bien intencionada, sus células andan cristalinas, puras, ¿no es cierto? Porque toda nuestra célula es 70 y tantos % de agua. ¿Ah? Cuando alguien andan con pensamientos egoístas, pensamientos de envidia, etcétera, etcétera, así andan sus células. Si eso lo llevamos a una planta, obvio que nuestro poder de pensamiento, el amor, la buena energía que le pongamos, obvio que esa lechuga se va a dar más bonita. Obvio que esa rosa se va a llenar de perfumes y fragancias, aunque esté en un macetero chico y no cumpla los requisitos técnicos del 1,20 m que yo les decía. ¿Ah? Entonces, eso es ciencia pura. Pero esos temas, por lo menos, no se pueden hablar con un equipo técnico de agrónomos. ¿No es cierto? Lilian, justamente era eso lo que quería, a eso quería llegar. O sea, imagínate, imaginemos nosotros, si las plantas, el agua, si este famoso ruso fue capaz de cristalizar la vibración de la música, o japonés, cristalizar la vibración de la música, imagínate qué puede hacer la oración. O sea, qué puede hacer la palabra, qué puede hacer un servicio, una acción. El poder de los pensamientos puros, como dicen los escritos. ¿A qué podemos llegar si somos capaces de transmitir eso? Fíjate, algo tan simple, naturaleza, que no tiene conciencia. O sea, no sé, bueno, bajo lado dice que no tiene, pero nosotros como seres humanos sí tenemos conciencia. Si nosotros con conciencia lográsemos llegar al nivel de las plantas, de poder comunicar, transmitir esa energía, imagínate cómo sería el mundo. O sea, cómo sería el reino de Dios sobre la tierra. Algo tan simple como eso. Eso básicamente. Eso es lo que yo quería. Gracias, Eduardo. Felicitaciones, Eduardo, por esa comunidad vibrante. O sea, más relevante lo de la lombricultura. Ese es un medio nomás. Lo importante es que el grupo está bien organizado, se estrechan lazos, afectos. Sí, en eso estamos trabajando. O sea, estamos trabajando en la comunidad vibrante. Y ya estamos ya que hemos generado varios proyectos interesantes y ya se ha generado una conciencia colectiva de los vecinos. Somos 80 familias y de a poco hemos estado, pero ¿hasta cuándo? O sea, hasta cuando Bajorá nos diga, bueno, es hora de partir. Ahora yo le digo a Cristina, es hora de partir a Chiloé, que puede ser nuestro siguiente paso, lo comunico aquí oficialmente, pero veamos, ¿qué nos dice Bajorá sobre el tema? Pero aquí estamos, en San Fernando. Gracias, Eduardo. Vamos por el tiempo, creo que tenemos la última pregunta con Amelia, había levantado la mano, así que no queremos dejar que se nos vaya. Sí. Así que, por favor, Amelia, adelante.
agradecerte, Lilian, tu exposición, muy hermosa, muy clara para los que somos ignorantes, así es que me encantó. Ahora voy a ir a la pregunta puntual. Delante las personas estaban hablando de echarle, cáscaras de huevos a las plantas, al suelo. Alguien apuntó con picar las ortigas y ponerlas, en fin. Las verduras. Sí, después de eso, tú dijiste que sí se podía hacer, pero que habían algunas observaciones que eran importantes, y después dijiste, lo importante es que no maltratemos el suelo. Y yo me quedé con esa pregunta, o sea, me quedé con ese concepto. ¿Qué significa maltratar el suelo? Ahora Ardito dio más información, o sea, aportó otra mirada, no es que haya aportado una información, sino que otra mirada al respecto que completa, ¿cierto?, este concepto, pero de todas maneras quisiera que tú le completaras eso, porque dijiste lo importante es no maltratar el suelo. Aparte de no ponerle plaguicida, ¿qué más sería maltratar el suelo? Muy buena pregunta, Amelia. No, si yo le dije que me preguntara eso porque me había olvidado hablar de eso. No, no es que lo que ocurre, todo suelo, todo suelo, a través de millones de años, se fue formando, millones de años, no es poquitos años, millones de años por la descomposición de la roca madre. ¿Ya? Y así se demora, la naturaleza toma más o menos 300 años en formar 1 centímetro de suelo. Imagínense, cuando alguien llega y arrasa y mueve y tira para el lado, está tirando el trabajo de la naturaleza de más o menos entre 200 y 300 años, dependiendo del clima, si es tropical, si es frío, etc. ¿Ya? Pero eso quiere decir que en el suelo, no sé, si vivimos en un lugar y tenemos 1 metro de suelo, lo que está en la superficie tiene unas características, lo que está a 30 centímetros otra característica, y que es no maltratar el suelo, es respetar las capas y la vida que hay en cada una de esas estratas. En la parte de arriba, ¿qué observa uno? Si tenemos ese almendro, botó muchos pétalos de las flores, ¿verdad? En tiempo de la floración, cuando botó las hojas, botó los frutos, abortó las flores no cuajadas, etc., todo va quedando en la superficie. Por lo tanto, la vida que existe en el suelo, los primeros centímetros, es una vida que su función es transformar lo que les llegó desde el aire, que son las hojas, las plumas de las aves, los insectos que ahí se han descompuesto, etcétera, etcétera. ¿En qué condición viven ellos? En una condición de aerobiosis, es decir, con mucho aire, con presencia de luz, y ese es su mundo. Pero si miramos, si agarramos una pala y miramos 20 centímetros más abajo, toda esa materia orgánica ya está mineralizada, es decir, ya está hecho como tierra. Abajo está lleno de organismos vivos, pero ¿en qué condiciones viven? Sin aire, sin luz y con materia orgánica ya mineralizada, es decir, descompuesta. Si nosotros agarramos una pala, en nuestro entusiasmo de ser horticultores o porque estamos haciendo una obra más grande, agarramos una pala y damos vuelta a la tierra, los organismos que estaban a 20 centímetros, en la oscuridad, sin saber que existe el sol, con muy poco oxígeno, los dejamos arriba. Como yo siempre digo, deben creer que es una bomba atómica, los rayos del sol lo laceran, lo hacen explotar, no tiene de qué alimentarse arriba, la cantidad de oxígeno que tengamos ya debe ser como una explosión para ellos, porque es otro mundo. Y viceversa, los que estaban arriba descomponiendo hojas, con mucho oxígeno, con vaivenes de temperatura, los dejamos enterrados a 20, a 30 centímetros, deben creer que se terminó el mundo, quedó en un mundo oscuro, frío, sin comida, y obviamente que van a desaparecer. ¿Ya? Entonces, ¿qué
es ser un buen agricultor ecológico, un buen huertero, cuidador del suelo, es respetar la vida del suelo, ¿ya? Entonces hay técnicas para eso, en que uno laborea en profundidad, pero sin invertirlo. Entonces por eso yo les decía, o sea, tampoco tenemos que marearnos tanto con técnicas, tecnología, receta. Uno tiene que seguir cierto sentido, o sea, para todo hay técnica, pero depende de qué tanto quiera uno perfeccionarse. Pero sencillamente uno debe seguir el ejemplo de la madre naturaleza. Las hojas, la materia vegetal está siempre arriba. No hay nada enterrado, a no ser que vivamos un cataclismo, y ojalá que no lo vivamos, ¿no es cierto? Pero no hay ninguna condición en que la materia orgánica quede bajo la tierra. Y colorín colorado, parece que ya hemos hablado mucho. Sí, sí, ha pasado muy rápido el tiempo, Lilian. Bueno, ese se manifiesta el interés de los oyentes por el tema, muy apasionante, así que agradecerte nuevamente por esta charla, esta hermosa participación, donde yo creo que hemos aprendido mucho más de lo que sabíamos. Agradecerle a cada uno de los presentes que estuvieron hoy día escuchando y que hicieron sus preguntas, y por supuesto a ti la deferencia y el tiempo y la paciencia de poder contestar todas las preguntas y compartir tu experiencia y tus conocimientos. Así que a nombre de la comunidad, muchas gracias. Está la Tiri. A cada uno de ustedes, y te dejo las últimas palabras para que tú te puedas despedir. Si tú te quieres despedir, Lilian, te dejo las últimas palabras. Lilian, Sí. ídola. Ay, qué pesado. No, entonces como dice el nombre, cuando me llamó Mónica para hablar de este tema, me dijo, yo le dije, pero ¿qué puede ser? Entonces ahí se me ocurrió esto de quien tiene una huerta tiene un tesoro, porque es así, o sea, cada cual, aunque sea en un macetero, puede crear su mini mundo, pero lo más relevante son las interconexiones entre la naturaleza, y como vimos en la cita que vimos de Abdul Bahá, ¿ya? Sigamos el ejemplo de la naturaleza, de respetar nuestra diversidad, valorar que somos diversos. De hecho, en estas pantallas tenemos mucha diversidad, más jóvenes. Me encanta saber que está Yamal por allí atrás. Y yo le decía a Yamal, mira mis aros, porque ella me los regaló. Y tantos otros amigos que están por ahí, algunos que no conozco. Y el por qué como comunidad Bahá'í hemos hecho el esfuerzo tantos años, imagínense 33 años, investigando, viendo, validando, viendo qué funciona, qué no funciona, acá en Rulo, es precisamente para que esto sirva de motivación, sirva de animarnos, de creer en lo que nosotros sabemos que es así, que la humanidad tiene un futuro mejor. Así que para los amigos que son de otras regiones, cuando anden por acá, bienvenidos a pasar. Y esto no es teoría, son hechos concretos. Así que un gusto estar con ustedes aquí esta noche. Muy amable. Muchas gracias. Un aplauso generalizado. Ya, pero ¿y el canto de Sofía? Perdón, ¿y el canto de Sofía? Preguntémosle a Sofía si está, ella siempre está preparada. No sé si... Ella siempre. Siempre digo que sí. Sofi. Sí. ¿Cuál? Me encanta, no sé cuál vas a escoger, pero tu última creación. Sí, tu última creación. Sí. ¿La del video? ¿La del video? Tuviera que Ah, sí, lo que pasa es que como estoy bajo arresto domiciliario, yo aquí tengo solamente mi voz como en el templo. No tengo guitarra, no tengo... Tienes que portarte bien, pues, Sofía, para que no te arresten más. Les puedo compartir el video si quieren, pero... No, te queremos escuchar a ti. Claro, cantar. Yo estaba pensando en simplemente otra melodía sencilla, pero que todavía no está entre las melodías sencillas oficiales, que es una que yo se le pasé a los chicos a los prejóvenes y niños de nuestra agrupación Valles de Luz, para aprender en el coro de niños y prejóvenes que todavía está armándose. Y que está más o menos relacionado con todo lo que dijimos, porque es la cita de Baha'u'lláh que dice: sois los frutos de un mismo árbol y las hojas de una sola rama. ¿Ya? Y nada más que eso, esa cita. Y eso dice:
Sois los frutos de un solo árbol y las hojas de una sola rama. Sois los frutos de un solo árbol y las hojas de una sola rama. Sois los frutos de un árbol y las hojas de una rama. Sois los frutos de un árbol y las hojas de una sola rama. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias por su participación. Gracias, Lilian. La foto, tomen foto. Foto.